Siéntase amado por Dios porque usted es un hijo amado de Dios. Nunca se olvide eso. Recuerde siempre eso. Independientemente de las circunstancias, usted tiene un Padre que le ama y ha trabajado para tu bien y por tu bien. Eres un amado de Él. No te olvides de eso. Y bueno, y aquí seguimos y aquí estamos. Con agua o sin agua, servimos. Es un aplauso que te mereces. Amén. 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 Mire, la semana pasada estuvimos hablando sobre el versículo de Pablo en Gálatas, donde él dice que por qué nos sujetamos nuevamente a los dioses falsos, a los espíritus que gobiernan, etcétera, 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 ¿no? La esfera de la tierra, ¿no? En donde nosotros hemos sido apartados para Dios. Y manteniendo esa línea y por lo que han preguntado, voy a hablarles de por qué se conoce, o sea, por qué o cómo llegamos a esa situación y dónde estamos y qué podemos esperar sobre esos seres que adversan a Dios y por ende, como adversan a Dios, su voluntad es contraria a la de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios que no comulgamos con ellos, entonces nosotros sufrimos adversidad de parte de ellos. ¿Ok? Por eso que Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes, potestades, gobernadores en las regiones celestes, contra principados, un príncipe, un principal, ¿ok? Que se oponen a los hijos de Dios. Porque el mundo celestial, el reino de Dios, o sea, el ámbito espiritual, cuando se rebelan contra Dios, quedó dividido entre los que están con Dios, los seres angelicales santos, y los que no están con Dios, los espíritus malignos. Y todavía estamos en esa guerra, ¿ok? Lamentablemente, hoy en día tenemos que hablar de esto porque nosotros nacimos en una cultura, como ya les he dicho, una cultura occidental donde lo espiritual no se toma en cuenta, solo se enseña el punto de vista de lo material, como que lo único que existe es la materia. Y lo espiritual es una cosa de gente antigua, retrógrado, etcétera, 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 o sea, supersticiosos, que escuchan voces, sueñan, eso no, me doy a entender, ¿no? Eso es nuestra cosmovisión como cultura social de hoy, no está basada en lo espiritual, sino en lo material. Sin embargo, las culturas antiguas estaba basado en lo espiritual y por eso todo lo entendían a través de lo que sucedía en el mundo espiritual, se reflejaba en la tierra. Y tanto los gobernantes, tanto como Dios, como los enemigos de Dios, se reflejaba en la tierra por medio de sus servidores, digamos así. Porque así como Dios, como Dios y el Señor Jesucristo tienen a nosotros que le amamos y le servimos, aquel lado también tiene a los hijos de Satanás. Por eso que Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Por eso hacen la voluntad de su padre, así como nosotros hacemos la voluntad de nuestro padre. Y esa pelea aún está hasta que llegue el día que Dios marcó para el fin de todas estas cosas. Y entonces la cizaña, cuando vengan los ángeles, y creció junto la cizaña con el trigo, entonces la cizaña será arrancada y quemada y quedará solo trigo. La pregunta, ¿usted es trigo o es cizaña? Ah, bueno, eso es, eso, mire, denle un aplauso ahí. Entonces, nosotros fuimos rescatados de la era malvada. ¿Usted ha leído en la Biblia la era malvada? ¿Ha leído en la Biblia la era malvada? Que vivimos en una era malvada. Bueno, hoy vamos a ver eso en un poco de profundo. No voy a profundizar en eso. Hay seminarios de eso en el canal de nosotros de YouTube, en la iglesia, hay seminarios sobre estos temas donde profundizamos más. Los voy a mencionar por encima. Pero
nosotros vivimos en lo que la Biblia llama una era malvada. Y es malvada porque los que se oponen a Dios son malvados y tienen autoridad y control en ciertos aspectos y afectan la creación de Dios. ¿Ok? Entonces comenzamos. Vean lo que dice. Básicamente, nosotros vivimos desde el punto de vista bíblico en un relleno sanitario, por así llamarlo, ¿no? Un basurero. ¿Por qué? Mire, los cristianos sufren persecución. A lo mejor usted, en un país como nosotros todavía nos podemos reunir y tener una Biblia. Hay países donde tener una Biblia es pena de muerte. Hay países como países musulmanes, sobre todo países comunistas, donde usted predicar a Cristo a otra persona puede ser considerado cárcel o pena de muerte dependiendo del caso. Si al que tú le hablaste, lo convenciste y lo sacaste del islamismo, pena de muerte. Porque no puedes hacer eso, no tienes la libertad de hacerlo. Por lo menos los cristianos es el grupo social más atacado a nivel mundial, aunque la prensa no lo diga. Hay una cantidad de muertos por fe cristianas, comparación con otras religiones, muy alto. El número de cristianos que son asesinados por ser cristianos. Si no, vea cómo comenzó el año con Boko Haram en Sudán y todos esos países donde están asesinando cristianos. Ok, para que usted tenga una idea, Siria, antes del ISIS, Siria tenía de 2 a 3 millones de cristianos. Hoy en día en Siria no llega a 500.000 de cristianos, creo que son 300.000 cristianos. Para que usted vea cómo se redujo el número. Unos porque han sido muertos, otros porque han tenido que salir. Porque incluso antes del ISIS, cuando entra Siria, se dejó de ser un país cristiano para volverse un país islámico. Se redujo mucho más. Por eso que usted cuando ve, por lo menos eso lo ve usted aquí en Venezuela, la mayoría de los árabes que usted ve aquí, viejos, los que llegaron en los años 60, 50, son católicos, son ortodoxos y se vinieron huyendo de la islamización, porque eso no se habla. Si hay una cultura que es colonialista, donde llega, cambia todo, es el Islam. ¿Okay? Tienen como 45 países donde tienen bien clara su sharia y todo aquello, que es contraria a la fe cristiana. Entonces, cristianismo sufre persecución en muchos aspectos. Y los países donde no sufrimos persecución física, estamos sufriendo persecución en nuestra forma de por así decirlo, de expresarnos y de pensar. Por ejemplo, países que eran cristianos de toda la vida, como Inglaterra o países de Europa. Usted sabía que ya por tribunal está decretado que la Biblia es un libro misógino o racista. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y hombre y mujer los creó, entonces como ahora está la doctrina de que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, y está la ideología, eso se conoce como la ideología de género. La ideología de género, que tiene un fin en sí mismo, que es la destrucción de la familia, el individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esos versículos se contraponen a la ideología de género y los que tienen el control hoy son los secularistas, entonces eso es catalogado como racista. Cuando ya está por tribunal, a lo mejor no lo ejecutan de una vez, pero a medida que vayan ganando fuerza, ¿qué va a pasar? Que usted venga y cite ese versículo y te van a decir, mira, pero el tribunal está prohibido, y te sale multa o te sale cárcel. Y así comienza. O si hablas contra una persona que se cree ella y es un él, entonces tú lo ofendiste. ¿Ok? Entonces te están obligando a ti, para que usted vea, te están obligando a ti por ley, o sea, hacen la ley y después te ponen la pena para que tú, por causa de la pena civil, te restrinjas tu conciencia. Tú sabes que él no es una ella,
pero le tienes que decir así porque si no te botan de tu trabajo, porque eso pasa en aquellos países. Si tú eres un psicólogo, por decirte algo, ¿no? Y te llega un paciente, eso no lo puedes rechazar, no le puedes decir que no puedes, está prohibido, no pierdes tu licencia, tus años de estudio, etcétera, etcétera. Por cierto, hubo un problema ahorita en Caracas, no sé si lo leyeron, con un Terian. Un Terian de estos fue un psiquiatra, un psicólogo, y el Terian demandó al psicólogo aquí en Caracas, o quiso demandar, pero fue desechada la demanda, porque el psicólogo no lo quiso atender. Pero el psicólogo fue muy inteligente, porque ya ahí uno sabe por lo que está pasando en Europa. Él le dijo que lamentablemente no podía atenderlo porque él no es psicólogo de animales. Y por ahí fue que se lo despachó. Pero no fue porque le puso, no te puedo atender porque estás loco, tú necesitas el manicomio. Pero él le dice eso, y no, él tienes que pasarle la mano. O sea, básicamente la ley que están imponiendo es que usted no puede ir en contra de lo que otro quiera hacer. No es que eres en contra, es que ni siquiera no le puedes decir a alguien, estás mal. O sea, aquí va, si seguimos así, aguántese con lo que venga. Porque incluso el bendito derecho de los niños, que es donde yo tengo mucha discrepancia con estos benditos derechos de todo, derecho a la vivienda, derecho de todo, tantos derechos que a la final no tienes nada, porque esos derechos al final es que los papás perdieron los padres perdieron la patria potestad, lo que se conocía como patria potestad se perdió con el derecho de los niños. Ahora el gobierno, por medio del derecho al niño, puede quitarle un hijo a un padre, o etcétera. Por lo menos ya hay países donde están legislando que un niño menor de edad, incluso desde los 4 años, escúcheme bien, desde los 4 años puede pedir cambio de sexo. Puede pedir cambio de sexo sin autorización de los padres. ¿Qué te quiere decir eso? Que usted está nada más para darle comida al muchacho. Usted ya perdió el derecho de regañarlo y todo. Incluso lo de la logna, que usted no puede darle un correazo a un hijo, eso. Tú no tienes autoridad sobre el muchacho. Te la quitaron. Si es verdad, hubo padres abusivos. Sí es verdad, siempre lo ha habido. Pero créame, incluso sacando hogares de porquería, ¿no? Obviamente, si es un padre felófilo, una madre drogadicta, hay cosas que obviamente al niño hay que... Pero sacando esos casos que son el 2% o 3% del global, no hay mejor lugar para un niño que su casa. No hay mejor lugar un niño que su casa. Y los padres, lo que hay que enseñar es a los padres a ser padres. Traer un hijo al mundo no es porque, bueno, hay que tener un hijo. Traer un hijo al mundo es una conciencia de que usted está trayendo un ser que tú decidiste traerlo, y por tanto es tu responsabilidad. Tú no le pones comida en la mesa a un hijo porque lo amo o no. No, es porque es mi responsabilidad hasta que él pueda sostenerse. Porque fue mi decisión, o mi metí de pata fue mía, no fue de él. Y enseñar a las personas a ser responsables de sus cosas. Por eso es que cuando se aprueba el aborto, eso es lo peor todavía, porque ni siquiera están... Primero, ¿qué les quiero decir? Primero hicieron que la sociedad se volviera libertad sexual. Ahora se puede tener sexo y no hay crítica en ningún problema desde cualquier edad. Ya es desde los 13, 12 años ya tienen novio, y bueno, y dile que te pego. Salen preñadas, que es una de las consecuencias del sexo, como las enfermedades. ¿Sabes? Que quiero esto, que eso viene con una carga de consecuencias. Puede salir embarazada, puede venir muchas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, vienen los métodos anticonceptivos para evitar el embarazo, para que puedan seguir en la fornicación y dale que te pego. Pero los métodos anticonceptivos no siempre funcionan y quedan embarazadas. Y entonces, ¿qué le están diciendo ahora? Bueno, puedes abortar al muchacho. Y están usando el aborto como un método anticonceptivo, entre otras maldades, para no profundizar más allá. No sé si me doy a entender. Y eso no es un método anticonceptivo. Eso le estás enseñando a la sociedad a no asumir su responsabilidad. ¿Qué asumir? Quería sexo, salió preñada. Bueno, ustedes dos echa para adelante.
Echa a embraguetarse ahora porque trajiste una criatura. Esa es tu responsabilidad. Eche para adelante. De los dos. Pero más tiene que cuidarse la mujer. Por eso es que yo te ponía en la mano, no, que la mujer estaba sometida. No, la mujer tenía que cuidarse. Porque el hombre, para acostarse con una mujer, no le cuesta nada decirle lo que ella quiere escuchar. Te voy a bajar la luna, el cielo, sol. Yo lo que quiero es caminar contigo viendo el atardecer. Está bien. Está bien. Ajá. Sí, es verdad, embustero. Ajá. Yo lo que quiero es... Ajá. Le dice, y después que se comió la galleta, es donde... ¿Me expliqué? No hay que hablar las cosas como son. Quien se tiene que cuidar en ese caso es la mujer, porque la que queda con el muchacho es ella. Después viene el hombre y se hace el gualberto y se divorcia o lo que sea, o no me quiero ser responsable y ya listo. Vas al tribunal, lo que es una manutención. ¿Cuánto es la manutención? Gastas más en el abogado. ¿Me entiendes? El que tenía que cuidarse era la mujer. Por eso que la mujer era... Vamos a ver para ver. Y ponían a prueba al hombre a ver si de verdad si servía o no servía. Porque el valor de la mujer estaba en el rechazo. ¿Okay? Por eso es que el valor del hombre estaba en la conquista. Y eso se entiende, porque es por naturaleza. Y con esto cierro esto que me fui por donde no era. Íbamos a hablar de Pero es que todas estas corrientes anticristianas o anti-Dios, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Esto fue que a la sociedad se le ocurrió. ¿De dónde viene todo esto? Y eso lo vamos a ver. Eso viene de estos seres que empujan estas agendas a través de sus servidores. Así como Dios tiene servidores que hablan la voluntad de Dios, Él tiene los de Él, que tienen su programa y su sistema. ¿Sabe por qué por naturaleza era así? Y no es un asunto de patriarcado. Vean. Usted para una mujer desnuda entre un baño de hombre y ¿sabe qué pasa? Le hacen una cola ahí para estar con ella. Un hombre desnudo entre el baño de mujer y lo matan. Me doy a entender, es una cuestión por naturaleza. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el hombre ve el sexo diferente a la mujer. Y entonces la mujer ella es la que decidía y rechazaba y tenía ciertos parámetros para aceptar un hombre. Y entonces eso es lo que se valoraba. ¿Por qué se valoraba eso? Porque una mujer que había estado con muchos hombres se considera una mujer fácil, una mujer que no se valoraba, no se cuidaba, sino una regalada. Por eso no era por un asunto de patriarcado que la mujer no, es un asunto de que por esa naturaleza se ve así. En cambio el hombre, cuando había estado con 10 o más, lo alababan porque bueno, ¿cómo hizo para convencer a tanta? Porque la mujer, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, por el asunto. Claro, o sea, ¿por qué ese era el parámetro? Porque es por naturaleza y eso no lo van a cambiar. Ley que venga, nosotros somos 70% de lo que somos causa de nuestra biología y no lo podemos evitar. Por eso que cuando llega la adolescencia, las hormonas, eso es normal que el adolescente se pone como se pone, está buscando su espacio, su independencia, etcétera, etcétera. Por eso cuando a las mujeres le llega la menopausia en los 45, por ahí, también viene un cúmulo de problemas y le da el vaporón y las peleas y un día quiere matar al hombre y al otro no y al otro sí y al otro también. Ajá. Eso es inevitable, es un asunto de biología. Es un asunto de biología. Eso no se va, eso es así. Somos 70% por como somos de biología. Eso no es un asunto cultural, no somos nada más una cuestión de cultura. Somos seres desde el interno, físico y lo espiritual, ¿ok? Y la palabra de Dios está para alimentar el ser y mantenerlo donde es. Y tenemos la palabra de Dios como el mejor regalo en medio de estos sistemas, porque Él es luz a nuestros pies, para ver por dónde caminamos. Porque ¿sabe qué? Saque la palabra de Dios de su vida, saque a Cristo. ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde voy? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
¿Quién dice esto es así? Cada quien. Y entonces viene el caos. Cuando no hay una base sobre la cual levantar una sociedad o una familia, etcétera, etcétera. ¿Ok? La palabra de Dios es esa base y esa roca firme donde poner nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, bueno, vivimos en un relleno sanitario. Los cristianos sufren persecución. ¿Por qué seguimos viviendo un bien? Porque Dios no hace nada contra las injusticias del mundo. Una pregunta, ¿por qué Dios no hace nada contra las injusticias? ¿Por qué las personas no entienden la Escritura? ¿Por qué las rechazan? ¿Por qué tanta ceguera y tanto rechazo? ¿Por qué los malvados prosperan? Pareciera que les va bien. Incluso el libro de Job lo dice. Todo le sale como que le saliera bien. ¿Por qué se exalta la maldad? ¿Por qué en nuestra cultura por qué no estamos hoy discutiendo el valor de la familia, el valor de tener un hijo, el valor de la fidelidad conyugal, de esa cuestión de no ser promiscuo, de controlar? Bueno, porque más bien estamos hablando de aborto, drogas, eutanasia, cambio de sexo de niño a los 4 años, LGTB, homosexualismo, pedofilia. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué la cultura que se quiere imponer es esa y no estamos hablando de una cultura más cerca de Dios? ¿Por qué las personas enferman y mueren? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está en medio de este desastre, no? ¿Por qué el mundo es así? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. No la voy a cubrir toda hoy, pero vamos a tratar de responder en esta y la próxima semana estas preguntas. ¿Ok? En gran parte es esto, mire, vean. Gálatas 1:4, nueva versión internacional. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Él dio su vida para rescatarte. Ahora, ¿rescatarte de qué? Vean lo que dice. De este mundo malvado, así traduce la NBI. La Reina Valera traduce de este siglo malo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra siglo o mundo es la palabra griega aion. La palabra griega aion significa edad o era, una era. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces Él vino a rescatarnos de esta era o de esta edad malvada. Vean la definición de edad o de era. Un aion es una edad, una era. Significa un periodo de duración indefinida o tiempo contemplado en relación a lo que tiene lugar en ese periodo. Es decir, no es tanto el tiempo, sino la característica que gobernaron ese tiempo. Eso es lo que es una era. Por lo menos la edad de piedra terminó cuando comenzó la edad del hierro, ¿no? Y después vino la edad de bronce. Esas edades están marcadas por la característica de ese tiempo. Pasaron de la piedra a trabajar el hierro, del hierro al bronce, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hoy en día en el posmodernismo. ¿Cuáles son las características del posmodernismo que usted vive? Tecnología. La verdad es relativa. Estamos hablando de conceptos. Verdad es relativa. Transhumanismo. ¿Qué más? Transgénero, ideología de género. Todos esos conceptos, los conceptos importan. Si controlas el concepto, controlas al individuo. Porque las personas somos aquellos que internalizamos. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es que los conceptos de las cosas importan. Feminismo, todo eso es las características de nuestra era, ¿ok? LGTB, eutanasia, droga libre, aborto, esas son las características de este posmodernismo, ¿cierto? Entonces, lo que un aion es esa etapa del tiempo, no tanto el tiempo, sino las características que gobernaron ese tiempo. Eso es lo que define una edad o una era. Por eso les puse el ejemplo de la edad de piedra, edad de hierro.
Eso es lo que define. Por eso vean lo que dice la segunda parte del diccionario. El sentido que tiene la palabra no es tanto el de la longitud misma, ¿ok? Del periodo. O sea, no es tanto, no hace el énfasis en el tiempo en sí, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales. Ese es lo que significa una edad. Entonces Cristo dio su vida para rescatarnos de la presente era malvada. Así que traduce. De la presente era malvada, porque está en presente continuo. Aún estamos en la era malvada. Si Cristo estuviera gobernando, estarías en el reino, en la era venidera. ¿Usted nunca ha escuchado hablar de la era venidera? ¿Sabe por qué se habla de la era venidera? Porque la era venidera es donde Cristo establece el reino y el dominio, mientras estamos en la era malvada. ¿Por qué se llama malvada? Porque tiene unas características que no tienen nada que ver con la era venidera. ¿Por qué usted cree que Cristo le promete a usted en la vida eterna, que debería, esa vida eterna, esa palabra eterna es ayón, es vida en la era venidera? ¿Sabe lo que le promete usted Cristo en la vida? ¿Qué le promete Cristo a usted en la vida eterna? Salud. No enfermamos. No mueres. No mueres. No tienes pecado. Porque tanto tu cuerpo como tu alma serán restaurado. Y tu fuerza de vida ya no será alma corruptible, sino Espíritu Santo vivificante. Y el Espíritu Santo no se corrompe. Por tanto, usted no será corrompido en su ser. ¿Qué más te promete? Que no habrá maldad, no habrá guerras, no habrá hambre, no habrá epidemias. Te lo promete en la era venidera. Pero para Cristo entrar en la era venidera, tiene que acabar con lo que causa que estemos hoy en la era malvada. Esto es bueno, esto hay que hablarlo. Y se los digo, tenemos que hablar esto porque, como les dije, vivimos en una sociedad occidental que parte de su cosmovisión o de su característica es que vivimos en una era posmoderna donde la verdad es relativa y solo existe lo material y lo espiritual es un cuento de camino. No es lo que está basado en la sociedad de hoy. Y usted no viene de Dios, usted viene del mono. Esa es la característica de nuestra era. Sin embargo, hablamos esto para nosotros estar conscientes, porque les vuelvo y les repito, no solo lo material es lo que existe. La conciencia, usted sabe que todavía la ciencia hoy no puede definir siquiera lo que es la conciencia. No puede. Y por más que usted quiera negar los asuntos espirituales, que el alma entra en el ámbito de lo espiritual, usted no puede agarrar a su mamá y picarla y poner el amor que ella te tiene en un microscopio. Eso no se ve ahí, pero de que el amor existe se ve porque te lo muestra. ¿Ok? Entonces, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de esta era, de la presente era malvada. Para eso Él dio su vida. Y eso fue según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios diseñó su plan así, predeterminó que las cosas sucedieran así. La forma de rescatarnos a nosotros era por medio de la muerte de Cristo. Y era rescatarnos en gran parte de la era malvada y podernos dar nuestro espacio en la era venidera. Porque el que no se deje rescatar o el que no acepte el rescate no tendrá parte en la era venidera. ¿Ok? Entonces continúo. ¿Cuándo comenzó la era malvada? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Cuándo comenzó? He arado en el mal. ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando Caín mató a Abel. Es lo que nosotros como occidente, nosotros como
o mejor dicho, el cristianismo tradicional siempre pone todo en Génesis 3. Pero la verdad es que antes de Génesis 3, ya estaban los enemigos de Dios revoltosos. ¿Ok? Es más, Génesis, cuando usted lee Génesis 1, y Dios creó los cielos y la tierra, y después lee Génesis 1:2, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Allí en ese espacio, cuando usted lee otros libros de la Biblia, hubo la rebelión del Leviatán. ¿Ok? Y fue lo que causó el caos. Y lo que usted ve que nosotros nos dicen como la creación, en verdad es Dios recreando nuevamente, reconstruyendo la creación que había sido golpeada. Y por eso crea el firmamento y las aguas quedaron arriba y las aguas de abajo y el abismo de arriba y el abismo de abajo. Pero no me voy a entrar en ese tema porque eso tengo ya un seminario y eso sí no terminamos nunca. ¿Ok? Si quieren saber más de eso, bueno, me preguntan o vemos el seminario. Me dicen, no, el próximo domingo hablo un poco más de eso. Yo hablo de eso, no tengo problema. Pero las transgresiones comienzan allí. Después hubo la transgresión de Génesis 3, donde uno de estos seres que estaba en el Edén se rebeló y engaña a Eva, y Eva ejerció su poder femenino y obligó a Adán a comerse la manzana. ¿Ah? Eso es lo que dice la Escritura. No te puedes reír. Así le hizo Eva a Adán. Porque, tú sabes que, Nilson, estás acabado, mira. Esa mano así, acabado. Pero es lo que dice la Biblia. Eva vio que el fruto era bueno, ella cayó en la trampa del Anahash, del resplandeciente o la serpiente. Ella cae en la trampa y viene y vio que el fruto ya no lo vio como Dios dijo que ibas a morir, sino vio que era un fruto que más bien le iba a ayudar a alcanzar ser como Dios y todo aquello. Y comió y fue y le llevó a Adán. ¿Y qué tú crees que pasó? Adán dijo, si no como, ¿quién aguanta ese macán? Prefiero pelear con Dios. Y se comió duro, ¿no? Listo, ya se acabó, ya así estamos aquí hoy. Listo, se acabó. Entonces, Adán permitió, porque Dios le había dado el gobierno de la tierra a Adán. Le dijo, para que ¿cómo fue que le dijo? Génesis 1:27. Creó al hombre y mujer lo creó, y le dijo, pues, sojuzgar la tierra y tal, etcétera, etcétera. Le dio el dominio a Adán. Sin embargo, Adán en la caída pierde el dominio y vamos a ver a quién le pasó. Después hubo la rebelión de Babel, o mejor dicho, después hubo la rebelión de Génesis 6, la transgresión, donde los seres espirituales tuvieron relaciones con mujeres y nacieron los Nefilín. Y los Nefilín son los conocidos en la Biblia como gigantes. Y hubo gigantes en la era de Noé, porque a causa de los gigantes fue que viene el diluvio. Y hubo gigantes también después, por eso que David pelea con Goliat, que era un gigante. Un Nefilín, esa es la palabra Nefilín. Un ser que Dios no lo consideró humano, por eso lo llaman Nefilín, donde incluso eran alterados, por así decirlo, genéticamente, que es la palabra que podemos usar hoy, y simplemente tendían al mal. Ni porque le hablaras de Dios no hay bondad en ellos, no podías convertirlos. Es diferente al humano, no podías convertirlos, ya estaban bloqueados. Después de la transgresión de Génesis 6 vino la transgresión de Babel, que ahí fue donde Dios dijo, no puedo. Es donde dice que Dios dio la herencia a las naciones conforme a los hijos de Dios, es decir, contra estos seres espirituales que deberían haber ayudado a Dios a gobernar la creación y más bien se rebelaron y tienen al mundo como están. Y Dios entonces comienza a trabajar. Véanse que después de Génesis 10, que es la rebelión de Babel, Génesis 11, ¿cuál es el paso siguiente? Dios comienza a trabajar ¿con quién? Con Abraham, y comienza la historia de Abraham y las promesas a Abraham y al pueblo de Israel, que fue con su porción que él se quedó. Y después que él logra su porción con el pueblo de Israel y logra traer el nacimiento de Cristo, ahora sí, cuando Cristo triunfa, nos vuelven a enviar a las naciones. Nosotros fuimos enviados a las naciones a llevar el evangelio,
para arrebatar de las manos de esos dioses a las personas que están bajo su dominio. Esto es a grosso modo, le estoy diciendo. De todas formas, vamos a leer varios versículos de eso, ¿ok? Entonces, ¿cuándo comenzó la era malvada? Bueno, bíblicamente comenzó en Génesis 1:1, en Génesis 1:2. Después de Génesis 1 hubo la rebelión de Leviatán. Ahí comenzó esto. Por eso que te dice, no, este no era aquí. Por eso que te dice Génesis 1:2, Biblia textual. Pero la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vino Dios y Dios separen las aguas de las aguas, y bueno, y hay un todo, se conoce como el mar celestial, que está en la cúpula, donde es el firmamento, y por eso es que en Apocalipsis 21 dice, ya no existirá el mar. Cuando Dios dice, ya no existirá el mar, ese que se formó en Génesis 1:3, donde habitaban todos los enemigos de Dios, entonces allí es que los enemigos serán eliminados y comienza la era venidera. Allá es que comienza la era venidera. Entonces, allí comenzó la era maligna y perversa. Desde ahí hay pecado y rebelión contra Dios. Después tienes Romanos 8:20, que es el presente. Vean lo que dice Romanos 8:20-21, nueva versión internacional. Porque la creación, viene hablando de la creación, porque la creación fue sometida a frustración. ¿Quién la sometió a frustración? Leviatán, en Génesis 1:2, con la rebelión esa, que fue el golpe de estado que le hicieron a Dios, por así decirlo. ¿Ok? Génesis 1:2. Porque la creación fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad. No fue la creación que quiso, fue Leviatán. Sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma, ahí entramos nosotros, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Por eso que dice que la tierra está bajo maldición. Maldita será la tierra. La tierra está bajo maldición, está bajo esclavitud del pecado. Por eso es que cuando Romanos dice que Cristo nos libró de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de la justicia, eso te rescató del dominio de la era malvada. Tú ya no tienes por qué estar vendido al pecado. Tú ahora tienes Espíritu Santo de Dios, que es poder, amor y dominio propio. Si tú permites a ese Espíritu Santo guiarte y esforzarte, tú podrás controlar mucho de ese pecado que está en ti. ¿Ok? Mucho, porque ya ahora tienes Espíritu Santo que te da poder para, primeramente, dominio propio y después poder ayudar a otros. Pero la decisión de cuántos caminas con Dios, cuántos caminas empujado por el Espíritu Santo, es de cada quien. Es individual. ¿Ok? Entonces, ahorita la tierra, todavía la creación, dice Romanos, si sigues leyendo, estamos como en dolores de parto. Aún no ha nacido la era venidera. Estamos en los dolores de parto. Estamos en un mundo que está bajo la esclavitud del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿O cuál es el fruto del pecado? Muerte, enfermedad, corrupción. Eso es lo que trae el pecado. Continúo, vamos a ver qué más conseguimos por ahí. ¿Cuándo termina la era malvada? Esa era la que vino Cristo a rescatar. Como les dije, la era malvada termina. La era malvada termina en Génesis 21 por allá. Cuando dice ya no habrá dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, sino que Dios enjugará las lágrimas de cada quien. Vean lo que dice aquí la Escritura. Apocalipsis 20:10, nueva versión internacional. El diablo que los había engañado, ¿a quién había engañado? ¿A quién engaña el diablo? A la humanidad completa, a todo. Básicamente la Biblia dice que el mundo está hechizado por él. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego con azufre,
donde también habrán sido arrojados las bestias y el falso profeta. De ahí viene el periodo de 1000 años del reino de Cristo, donde todavía habrá muerte y cosas. Al final de los 1000 años viene el juicio, la guerra de Gog y Magog. Y en la guerra de Gog y Magog es donde ya definitivamente son vencidos los enemigos de Dios. Y entonces viene el juicio del trono blanco y allí se da paso a la era venidera. Y por eso es que te dice Apocalipsis 22:3, Biblia de las Américas, ya no habrá más maldición. ¿Recuerdan? Maldita será la tierra por tu causa. Ya no habrá maldición, maldad, sino vendrás puras bendiciones. Ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí. O sea, Dios descenderá a vivir nuevamente en la tierra. ¿Ok? Y sus siervos le servirán. Ya Dios no estará donde Él está, sino que Él vendrá y habitará con nosotros. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén, amén. Les explico aquí este cuadro. Este se conoce como el cuadro de las dispensaciones. Todo esto que usted ve aquí, cada uno, el 1, el 2, el 3, cada uno se conocen como ayones, pues, eras en la historia bíblica. Está el paraíso, está la era de la conciencia, está la era del gobierno civil, está la era de la ley, ese periodo fue gobernado por la ley. Después ahora nosotros estamos en la gracia, que es el periodo que estamos ahorita. Todavía falta la tribulación, falta después el reino milenario y después donde viene el reino eterno. Pero todas estas dispensaciones están enmarcadas en lo que se conoce como la era malvada. Y es era malvada porque todavía hay maldad, hay maldición, hay maldad, hay adversidad, hay enfermedad, hay muerte. Por eso porque recuérdense que una era está marcada no tanto por el tiempo, sino por las características de ese tiempo. ¿Ok? Antes de las eras, que comenzó, lo que está aquí antes de las eras, cuando Dios dice, y nos escogió antes de la fundación del mundo, y esas cosas así, eso es lo que se conoce antes de las eras. Las eras arrancan después de la rebelión de Leviatán y comienza la creación en Génesis 1, el paraíso, todo eso. Pero toda esta parte donde la Biblia relata al ser humano está enmarcado en la era malvada, porque las características del mundo reflejan es la maldad de los adversarios de Dios, porque ellos controlan, tienen autoridad y poder. Mire esto. Bueno, ¿por qué esta era es malvada? Mire esto. La creación fue sometida a flotación y porque nuestros ancestros le dieron poder a la serpiente, ¿verdad? Vean esto. Lucas 4:6, Biblia de las Américas. Y el diablo le dijo a Jesucristo, todo este dominio, acuérdense que cuando él lo tentó, primero lo tentó, a ver, mira, ¿tienes hambre? Come. Y él le dijo, estará el Señor tuyo. Después le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, porque cuando él vio que le respondió, escrito está, entonces le dice, sube ahí, tírate, porque la palabra dice que no dejará que se quiebre un hueso. Ajá, enviará ángeles y no dejará que se... Y él le vuelve a responder, escrito está, no sé qué cosa. Entonces cuando él vio que no cayó, donde caemos nosotros siempre, nosotros no pasamos la primera, ¿viste? El diablo nos tira la conchita de mango y pedimos 2. Ajá. Cuando él vio que Jesucristo no cayó en esas 2 tentaciones, entonces vino la tercera donde quiso comprarlo. Y le dice, ¿ves todo? Le mostró los reinos de la tierra. No dice que le mostró los reinos de la tierra, eso es una visión. Y le dijo, todo ese dominio y gloria te los daré, pues a mí ha sido entregado y a quien quiera se la doy. Jesucristo no le objetó esto al diablo. No se lo objetó. Más bien, van a ver versículos donde él reconoce que es el príncipe de este mundo. No le objetó que eso estaba bajo su control, su dominio.
y le fue entregado. ¿Ok? Vean lo que dice Juan 12:31. Donde usted puede entender esto que le fue entregado es que cuando les digo Dios, hay un principio en la Biblia que se conoce principio de autoridad. Voy a explicarlo primeramente a nivel humano y después lo explico a nivel espiritual. La Biblia dice que Dios ha dado autoridad, Romanos 13, al ser humano para que gobierne al ser humano. Y eso es lo que se conoce como el gobierno civil. Y eso comenzó en Génesis 9, cuando Dios le dice a Noé, y le dice, no voy a estar interviniendo yo cada rato, el hombre tiene que poner orden y se instaura la pena de muerte. Quien derramare la sangre de otro hombre, deberá derramarse su sangre. Es decir, quien toque la vida de otro, pagará con su vida. Eso es, ahí es pena de muerte, pero no talión, ahí es pena de muerte como tal. O sea, ¿qué es lo que pasa con Dios? Voy a explicar un momento el ámbito legal de Dios. Dios, a diferencia de nuestras leyes que no sirven para mucho, divide los criminales en este aspecto. Hay criminales que no atientan contra la vida humana y tienen un trato diferente. Puedes pagar, o sea, te robaste un caucho, tienes que pagar 4 cauchos. Ok, eso era lo que decía la ley. ¿Por qué era así? Porque prefiero trabajar y comprar los 4 que estar robando uno y me agarra. Eso es lo que se buscaba. Pero de todas formas siempre hay gente que no respeta la ley. Y si era agarrado y dice, no tengo para pagar, bueno, entonces tenían que trabajar, o sea, eran detenidos, pero eran detenidos y trabajaban. Y del dinero que generaban trabajando, era una parte para su sustento. No era la sociedad manteniendo unos vagos violándose todo el día sin hacer nada. Era para su sustento, para pagar su deuda y para que cuando saliera tuviera algo. Eso es lo que era la ley. Entonces estaban los criminales que no atentaban. Pero los criminales que atentaban contra la sociedad establecida y contra el ser humano, pena de muerte. Porque es que ya una persona cuando secuestra a otro, viola, mata, ya pasó la barrera de la convivencia social, ya no respeta la vida del otro. Entonces, si no respetas la vida del otro, no puedes vivir en la sociedad. Entonces, la forma de mantener una sociedad libre de esos seres es pena de muerte. Sin embargo, de hace 60 años para acá, eso lo han satanizado los derechos humanos. Ok, no voy a entrar en ese tema ahorita. Entonces, ese es que Dios divide la ley. Entonces, Dios dio autoridad al ser humano para que gobierne, y entonces dice que dio autoridad para bien. Lamentablemente, la mayoría de los gobernantes del mundo no gobiernan para el bien de la sociedad, gobiernan para el bien de ellos. ¿Ok? Obviamente entendemos que están los agentes enemigos de Dios también detrás de todo esto. Aunque usted no lo crea, muchos de los gobernantes del mundo son satánicos, brujos, de alta, aunque usted lo vea bien vestido, ¿ok? Después, ese es un principio de autoridad. Ahora, cada gobernante puede dar cuenta a Dios de qué hizo con la autoridad que Dios dio. Lo mismo con la iglesia. Dios delegó autoridad en la iglesia, obviamente una autoridad moral. Nosotros no tenemos autoridad civil como la tienen los gobernantes. Y cada persona que Dios le dé dones y habilidades, por lo menos en este caso de dones de liderazgo, dará cuenta de qué hizo con su liderazgo a Dios. Pero eso no quita que haya gente que se le voltee a Dios siendo cristiano. Gente que abandona y después terminan haciendo daño a la iglesia. Eso lo hemos visto de más. Lo mismo pasa en el asunto espiritual. Dios creó lo que creó y delegó en seres espirituales la gobernanza de la creación. Pero muchos de esos seres se envanecieron y se rebelaron contra Dios, porque eso es lo que pasa con la Nahash, con la serpiente. ¿Qué dijo él en su corazón? Subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono y seré como Dios. ¿Verdad? Se enaltecieron y se les rebelaron a Dios y fracasaron, pero siguen manteniendo,
tienen su poder y su autoridad, etcétera, etcétera. Cristo viene a quitarles en el Armagedón su dominio y autoridad, pero aún está allí, ¿ok? Parte de lo que Cristo va a hacer es reordenar la creación, no solo salvar nosotros de la muerte, es reordenar todo, ¿ok? Vean lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 12:31, Biblia de las Américas. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El principal. ¿Sabes lo que es príncipe? El principal. El primero. ¿Ok? Entonces, el primero, el principal, va a ser expulsado. ¿Cuándo va a ser expulsado? Cuando leímos Génesis 20 ahorita, donde él será encadenado y será lanzado al abismo, a la cárcel. Mientras, él todavía está echando broma. Por eso es que Pablo dice que todavía no tenemos lucha. Si él estuviera ya encarcelado, Pablo no te dijera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y eso. Pero como todavía está echando broma, tenemos lucha contra ellos, ¿ok? ¿Qué más dice la Biblia? Vean, 2 Corintios 4:4, nueva versión internacional. El Dios de este mundo, ¿sabe? La palabra mundo es ayón. El Dios de esta era, pues el juez, el líder de esta era malvada, la que vimos ahorita, ¿ok? El Dios de esta era malvada, ¿ok? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso que dice que tenía engañado al mundo entero y los tiene engañado para que el cristianismo no sea aceptado. La gente rechaza el cristianismo, rechaza la luz, aquello que lo puede salvar. ¿Y quién lo hace? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, de esta era. ¿Ok? ¿Qué más dice? Vean. Primera es Juan 5:19, nueva versión internacional. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Estás seguro de verdad? Somos hijos de Dios. ¿Y qué más sabemos? Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Ok? Él tiene el dominio y el control del mundo entero. Y por eso es que el mundo muestra las características de quien lo controla. ¿Cuáles son las características del mundo o de la era que vivimos hoy? LGTB, droga, aborto, violencia, injusticia, maldad, etcétera, 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 etcétera. Por eso es que esta es la era maligna y perversa. Es la era maligna porque quien gobierna desde la maldad y el mundo refleja sus características. Cuando Cristo venga y sea Él que tome el control y se instaure la era venidera, entonces el mundo reflejará las características de Cristo. Justicia, amor, no habrá enfermedad, no habrá más hambre, no habrá más muerte, etcétera, 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 etcétera. ¿Se va entendiendo esto? Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén. Ahora, ¿se va entendiendo el punto? Esto lo traigo porque como hablamos la semana pasada de ya no estás bajo el dominio de esos dioses, ¿por qué aún te sujetas a ellos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo decía, ¿por qué te sujetas a ellos si tú ya no estás bajo su dominio? Tú fuiste rescatado, tú fuiste trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esa es la razón de por qué el mundo está donde está y por qué necesitábamos un rescate que nos librara de la esclavitud del pecado y de la opresión de esos enemigos. Por eso que Hechos dice que Dios estaba en Cristo liberando a los oprimidos por el diablo. Oprimido, porque esa es una de las grandes diferencias entre Dios y el diablo es esta vez. Dios es libertad. Dios es libertad. Cuando Él agarró y le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, así es que debería traducirse, libremente podrás comer. Solo de aquel árbol no comes porque ese día que comas vas a morir, pero puedes comer libremente. Dios es libertad. Dios te rescata
te dice lo que Él espera de ti y te dice lo que puedes hacer con eso que Él te dio, porque te capacitó, te dio Espíritu Santo y te dice, tú ahora puedes hacer esto, pero te deja a ti tu voluntad. El diablo no. El diablo es control, contra la voluntad de la persona. Por eso se habla de posesiones demoníacas. No, nunca hay posesiones de parte de Dios. Los que poseen contra la voluntad son los espíritus malignos. ¿Ok? Y el diablo es control, incluso en contra de la voluntad de las personas. Y se deleita en el control, la opresión, el dominio. Dios espera, no. Te deja libre y espera que tú le sirvas o lo busques o te comportes como deberías desde una conciencia tuya. ¿Sabes por qué? Porque el amor verdadero no se obliga. El servicio de corazón no se obliga. Cuando es de corazón, sale libre. Ahora, si Dios te obligara, ¿usted cree que Dios no podía haber creado seres humanos obligados a amarle, unos autómatas? Los podía haber hecho. Pero eso no hubiera suplido la necesidad del corazón de Dios de tener gente que lo ame realmente, no por obligación. Y por eso es que la gran parte de la molestia del diablo es esa, que él tiene que obligar, trampear, todo lo que sea para que la gente lo busque. Sin embargo, la gente que busca a Dios lo busca porque lo ama, lo reconoce y lo respeta. Dios no obliga a nadie. Es tan así, siendo el soberano del mundo, el Altísimo, el ser más alto, que Cristo su Hijo dice, yo toco la puerta y si me abres, voy y como contigo. Lo que queda implícito es que si no le abre, Él no va a romper la puerta para entrar a tu casa. Así de respetuoso es Dios. Y incluso creó al ser humano y le dejó el manual de vida. Aquí está, mira, aquí está el manual, esto es así, esto es así. Los que rechazan la Biblia, rechazan las advertencias y la sabiduría de Dios para su vida. Para vivir bien en esta y tener entrada en la era venidera. ¿Ok? Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Continuamos, lo dejamos hasta aquí hoy. ¿Ah? Otro poquito más. Y yo no me canso. ¿Ah? Cristo me vino a rescatar, no a matarme aquí. Poco a poco, ¿viste? Poco a poco hasta aquí. Bueno, no, como 2 láminas más, ¿oyeron? Como 2 láminas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienen por allí? ¿Llegó el agua o no llegó el agua? ¿Sabemos todavía? ¿Ah? 10, ok. Bueno, Cristo nos rescató, Él vino a rescatarnos. Y fue con lo que comenzamos, mire, dice. Ahora esto se entiende mucho mejor. Gálatas 1, 3 y 4. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida. Y esto es interesante la palabra. Mira, el amor es dar. El que ama da. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Tú puedes decir que tanto te amó Cristo que dio su vida. ¿Por quién? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado o de esta era malvada. O mejor dicho, de la presente, como traducen en otras Biblias, de la presente era malvada. Para eso Él murió, para que tú no solo experimentaras esta era, sino también tuvieras acceso a la era venidera. Por eso cuando usted lea vida eterna, cuando usted lee por lo menos la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando usted lea vida eterna, ahí lo que traduce es vida en la era venidera. Y como la era venidera será eterna, por tanto vida eterna. ¿Ok? Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Entonces dice, según
según la voluntad de Dios nuestro Padre. Para eso Él vino. Y creo que vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene profundizo, sí. La semana que viene profundizo más en esto del rescate, de dónde nos rescató, a dónde nos trasladó y todo eso. Y después que terminemos la otra semana arriba, vamos a hablar de el ministerio de los ángeles hacia el creyente. Hay que hablar mucho de los ángeles, de seres espirituales. A mí me encantan los temas de seres espirituales. De más. Porque la Biblia dice que son servidores. Los ángeles son servidores de los que han de heredar. Los que han de heredar la vida eterna. ¿Y quiénes van a heredar la vida eterna? Los que han sido rescatados. ¿Tú fuiste rescatado de la era maligna y perversa? Entonces siéntase alegre, dele un aplauso a Dios por eso. Dele un aplauso a Dios por eso siempre. Amén. Amén y amén. Entonces, resumiendo, esta era es malvada no por el periodo de tiempo, sino por las características que han gobernado esta era. Asesinatos, muerte, traición, hambre, enfermedad, injusticia, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Por eso es la era maligna y perversa, o la era malvada, la presente era malvada. Y es malvada y muestra esas características porque el que tiene el control, como leímos en la Escritura, el príncipe de este mundo, porque él le dijo al Señor, porque a mí fue dado y a quien quiera lo doy, por eso es el Dios de esta era. Él no va a ser el Dios de la era venidera. El Dios de esta era, el juez, el principal, el príncipe de este mundo. Y por eso Juan dice, y el mundo entero está bajo el dominio, control del maligno. Y por tanto, como está bajo su control, y aún Cristo no ha venido a pelear la batalla del Armagedón, donde les quita el dominio y los lanza algunos al lago de fuego, otros a la cárcel, por 1000 años. Cuando Cristo le quita el dominio y Él ponga su reino, sus tronos, dice, va a poner su trono en Jerusalén y apartará a las ovejas y a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y a las ovejas les dirá, reciban el reino que Dios ha preparado de la fundación del mundo para ustedes. Y a las cabras, ¿qué les va a decir? Y a las cabras y barberos, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Dime. Apartar y serán lanzados al lago de fuego con azufre. ¿Ok? Así mismo. Así mismo. Entonces, cuando Cristo gobierne, y dice que va a gobernar con puño de hierro, es decir, va a gobernar con justicia, y usted va a poder, por así decirlo, tener jueces justos. Y es ahí donde usted tiene que ponerse atento. Usted tiene que ponerse atento. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos 2 te dice que la era venidera Dios no la puso bajo ángeles, sino que la puso bajo su Hijo. ¿No lo ha leído? Porque esos ángeles que Dios puso la era anterior se rebelaron y voltearon y echaron a perder todo esto. Y ahora Dios puso a su Hijo. Y su Hijo, Señor Jesucristo, va a nombrar sacerdotes y reyes y administradores de la era venidera. Por eso es que dice, ¿no saben ustedes que nosotros juzgaremos incluso a los ángeles y le administraremos el mundo venidero? Que es lo que dice Pablo en Corinto. Pero para usted estar allí y ayudar a Cristo a gobernar y pedirle dame la alcaldía de Cumanacoa que yo voy a poner orden allá. O dámela al Turimiquire para que no se rompa más el tubo. Ajá. Para que a ti te den la gobernación del estado Sucre, por decirte algo, eso sí se lo ganas tú. La salvación es de gratis. Es dádiva, es gracia, porque Dios quiere que nos salvemos. Y lo puso tan fácil que es solo aceptar al Señor Jesucristo. Porque si medio le llega a poner algo más, fracasamos. Nos las puso fácil. Pero la recompensa y nuestra posición en el reino, te la ganas con tu servicio aquí al Señor. Y tiene que ser un servicio de amor. No es el acto lo que vale, es el amor que impulsa el acto.
Por eso no se deje robar su servicio. Cuando usted vea que a usted le está costando orar, cuando usted vea que a usted le está costando servir a su hermano, mejor dicho, cuando usted le vea que a usted le está costando estudiar la Biblia, ofrendar, lo que sea, hablarle a otro de Cristo, revísese, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté prendido y acumule tesoros en el cielo. Acumula tesoros en el cielo. No sea como me dijo Nilsson el otro día. Me dijo, Daniel, el único versículo de la Biblia que yo estoy cumpliendo a cabalidad es que dice, no acumules riquezas en la tierra. De resto, ese fue para que tú veas. Entonces, acumule tesoros en el cielo, porque ya usted fue rescatado de la era maligna y perversa, y tu destino y tu futuro está con Cristo en el reino eterno. Denle un aplauso a Dios. Amén, amén y amén.